Muchas creencias y religiones tienen un Dios a medias. Me refiero a que se han acostumbrado a atribuirle a Dios solamente lo bueno y lo malo al ser humano, al diablo, a lo que sea. Y sin embargo dicen que el Dios en el que creen es un Dios todopoderoso. Y por supuesto, si crea todo lo bueno, pues este Dios no solo es todopoderoso, sino infinitamente bueno. Entonces, ¿a quién culpamos por lo malo? Una noche, mientras se hallaba en oración, el hermano Bruno se vio interrumpido por el croar de una rana. Pero al ver que todos sus esfuerzos por ignorar aquel sonido resultaban inútiles, se asomó a la ventana y gritó: «Silencio, estoy rezando». Y como el hermano Bruno era un santo, su orden fue obedecida de inmediato. Todo ser viviente acalló su voz para crear un silencio que pudiera favorecer su oración. Pero otro sonido vino entonces a perturbar a Bruno, una voz interior que decía: «Quizás a Dios le agrade tanto el croar de esa rana como el recitado de tus salmos». ¿Qué puede haber en el croar de una rana que resulte agradable a los oídos de Dios?, fue la displiciente respuesta de Bruno. Pero la voz siguió hablando. ¿Por qué crees tú que inventó Dios el sonido del croar de la rana? Bruno decidió averiguar el porqué. Se asomó de nuevo a la ventana y ordenó: «Canta». Y el rítmico croar de la rana volvió a llenar el aire, con el acompañamiento de todas las ranas del lugar. Y cuando Bruno prestó atención al sonido, éste dejó de crisparle, porque descubrió que si dejaba de resistirse a él, el croar de las ranas servía de hecho para enriquecer el silencio de la noche. Una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía con el universo, y por primera vez en su vida comprendió lo que significa orar. Esta historia nos presenta dos personajes. El primero es el santo, Bruno. El segundo es la rana. El primero nos representa a nosotros en nuestra egocéntrica búsqueda de la felicidad. Bruno es un santo porque se interpreta que un santo es una representación de la perfección, y muchas veces esa es la percepción que llegamos a tener de nosotros mismos. Varios estudios sociales han demostrado que la autopercepción de inteligencia es mucho mayor de lo que en verdad es, al igual que la autopercepción de la belleza, del buen comportamiento, etc. Así es, nos creemos más guapos, más inteligentes y más buenas personas que lo que en verdad somos. Así que este santo llamado Bruno es nuestra representación. La historia dice que quería orar, pero el croar de la rana lo distraía. La oración en este caso son las actividades que realizamos a diario. ¿Qué es lo que un santo hace a diario? Orar, rezar, buenas obras, etc. En fin, todo lo que un ser humano hace, desde lo más alto y admirable hasta lo más pequeño e insignificante, es con el único objetivo, con la única idea de ser feliz. Por lo tanto, el croar de la rana representa esos obstáculos y dificultades que no nos permiten ser felices, porque de una u otra forma no nos dejan realizar lo que creemos que nos va a llevar a nuestra felicidad: trabajar bien, relacionarnos bien con las personas, etc. Entonces Bruno sale y ordena a la rana que se calle. Y la historia nos dice que como era un santo, automáticamente todo ser vivo quedó en completo silencio. ¿Te imaginas qué pasaría si nuestros deseos, nuestros pensamientos, se hicieran realidad tan rápido como los de este santo? Es domingo por la noche y no deseo que llegue el lunes porque odio mi trabajo. ¡Pum! Listo, concedido. Estás despedido. Estoy cansado y los niños juguetean bulliciosos, corren por la casa y de pronto se me cruza por la mente un pensamiento que quisiera que por un momento se callen o que simplemente desaparezcan y ¡pum! Desaparecidos. Peleé con mi pareja en la mañana y pasé molesto todo el día.
deseando de pronto no haberla conocido, y ¡pum!, en la noche me entero que ya no está más, y que vive y disfruta su vida con alguien más, por ejemplo. Por suerte, eso no ocurre en la vida real. Nuestros pensamientos, nuestros deseos tardan un poco en llegar, pero debemos tener cuidado. Entonces, en la historia, cuando pasa esto, una pregunta asalta la mente de Bruno, del santo. ¿Por qué Dios habrá creado el sonido del croar de la rana? Recordemos que el croar de la rana representaba lo malo, entre comillas. ¿Por qué Dios habría creado lo malo? Muchas creencias y religiones tienen un Dios a medias. Me refiero a que se han acostumbrado a atribuirle a Dios solamente lo bueno, y lo malo al ser humano, al diablo, a lo que sea. Y sin embargo dicen que el Dios en el que creen es un Dios todopoderoso. Y por supuesto, si crea todo lo bueno, pues este Dios no solo es todopoderoso, sino infinitamente bueno. Entonces, ¿a quién culpamos por lo malo? Se habla de un libre albedrío. El ser humano decide si hace bien o mal, pero hay un problema con esta situación, con esta respuesta. Si Dios permite que un humano haga daño a otra persona buena, ¿sigue este Dios siendo bueno? Y si Dios permite que una persona mala haga daño a otra persona buena, porque no puede irse en contra del libre albedrío, ¿sigue siendo todopoderoso? ¿Y qué hay de los fenómenos naturales o de la naturaleza en sí? ¿Por qué una araña debe matar y comer a una mosca, para luego ser comida por otro animal más grande? ¿Acaso Dios es sádico y disfruta con este tipo de actos que nos muestra la naturaleza? Estas preguntas no son solo mías, son preguntas que en algún momento se hizo el mismísimo San Francisco de Asís, uno de los personajes que más admiro de la historia. La respuesta está en nuestra percepción de lo bueno y lo malo, en lo que nosotros entendemos como bueno y como malo. En este plano, nuestra percepción siempre va a ser dual. ¿Qué significa dual? Que absolutamente todo tiene su contraparte. Hablamos que el bien tiene el mal, el frío tiene el calor, lo bajo tiene lo alto, lo negro tiene el blanco, masculino y femenino, yin y yang, etc. Toda existencia tiene su polaridad. Entonces, desviarnos a creer que Dios tiene que ser bueno es ponerlo o ponerla solamente en la mitad de la ecuación. Le quitamos automáticamente la mitad de su poder. Cuando aceptamos la dualidad, este ser supremo engloba la dualidad y la vuelve una sola existencia. Por lo tanto, cuando entramos en balance dentro de nuestra realidad dual, logramos conectar con el verdadero ser supremo o Dios. En resumen, Dios es lo bueno y lo malo, no solo lo bueno y tampoco solo lo malo. Es más, que exista algo bueno y algo malo solo está en nuestra cabeza, en nuestra percepción. Entonces, ¿por qué creó Dios lo malo? ¿Por qué lo permite? Porque la existencia material está compuesta por estos dos polos. Ni siquiera los átomos pudiesen existir si no hay electrones que tienen carga negativa y protones que tienen carga positiva. No existiría la corriente eléctrica sin cargas positivas y cargas negativas. Es la existencia. Y negarse a aceptar la dualidad de esta existencia es negarse a experimentar la existencia misma. Entonces, lo que le ocurrió a nuestro santo de la historia es que luego de atormentarse con estas preguntas de por qué Dios habrá creado el croar de la rana, salió y ordenó nuevamente a la rana que croe. Y solo cuando se dio cuenta, cuando fue consciente que la creación está compuesta por la perfecta sincronía del silencio y el ruido, de lo bueno y lo malo, de lo negro y lo blanco, solo en ese momento estuvo en paz y estuvo en plenitud con el universo, es decir, con la existencia. Entonces, para finalizar la moraleja de la historia, cabe aquí hacernos algunas preguntas. ¿Cómo estás reaccionando tú a la dualidad del universo? ¿Estás entendiendo la sinfonía o solo la estás partiendo en dos y tratando de escuchar solo una de las mitades? ¿Qué sería de la música si no hubiese silencios entre nota y nota? Recuerdo ahora una frase sublime de Alejandro Jodorowsky que dice: un ciego
agitando su bastón blanco en el desierto, llora sin poder encontrar su camino, porque no hay obstáculos. ¿Cómo sabrías por dónde caminar si no hay obstáculos que te guíen? ¿Qué sería de nosotros si solo hubiese luz y no sombras para contrastar las formas? Sería imposible ver algo. Así es que no reniegues de lo malo, ni te hagas adicto a lo bueno. Encuentra el camino del medio. Este camino te podrá llevar a la unidad, a ver a la dualidad y a la creación como un todo. Te deseo una buena vida y felicidad eterna.